Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? En el día de hoy lo que vamos a ver es cómo construir un modelo matemático para representar un problema de decisión dentro de lo que se conoce como programación lineal. Básicamente vamos a ver aquellos casos donde tenemos que decidir cuánto o qué unidad de medida debemos ejecutar para decidir la producción o el ensamble, o puede ser la compra de determinados objetos o elementos, y de esa forma lograr tomar la mejor decisión posible ante un universo cierto. Eso implica que nosotros conocemos información con respecto al problema para un determinado periodo de tiempo, los cuales nos va a permitir en esta primera instancia construir un modelo matemático que lo represente. En una primera parte vamos a utilizar el caso de una fábrica de llantas que está tratando de encontrar la mejor manera de utilizar el exceso de capacidad de 2000 horas hombre. La empresa está considerando dos tipos de llanta, normal y radial. Cada llanta radial ocupa 2,5 horas hombre y tiene una contribución marginal de 200 pesos. Una llanta normal requiere 2 horas hombre y contribuye en 660 pesos. El departamento de comercialización estima que pueden venderse hasta 6.000 llantas radiales y 8.000 llantas normales. ¿Cuántas llantas de cada tipo debe producirse? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos, teniendo en cuenta toda esta información, en cuestiones esenciales que debe contener el modelo matemático, o debiéramos tener muy en claro para poder construir el modelo matemático. Lo primero está relacionado en cuál es el objetivo general que nosotros tenemos. Y en este caso particular está un poco en la última pregunta que se hace en este problema. ¿Cuántas llantas de cada tipo deben producirse? Es decir, las llantas, en este caso, se fabrican y luego se venden. Y si habíamos leído con detenimiento, nos está dando la contribución marginal de cada uno de los distintos tipos de llantas que se está produciendo en esta fábrica. Por lo tanto, mi objetivo general, y de paso nos situamos en el problema, es determinar cuántas llantas producir de cada tipo para poder maximizar o tener una contribución marginal lo más alta posible. Bien, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo general, luego tenemos que, como primer paso, definir las variables de decisión que van a participar en este modelo matemático. Y en este caso puntual, se trata de que estamos fabricando dos tipos de llantas, normal y radial. Se podrá fabricar otros tipos de llantas también, pero el tema en este caso es ver cómo vamos a utilizar de la mejor manera posible estas 20.000 horas hombre que tenemos como capacidad excesiva en este momento. Por lo tanto, al definir las variables de decisión intervinientes, vamos a tener en cuenta lo que ya habíamos visto en un capítulo anterior, que era teoría de la decisión. En una correcta definición de las variables debemos observar que siempre debemos tener una unidad de medida, una acción a realizar y una unidad de tiempo. De esta forma, y teniendo en cuenta ese objetivo global que hemos determinado hace un momento, vamos a, por ejemplo, simbolizar con X sub n al número de llantas normal a producir con el exceso de capacidad actual. Simbología. En este caso estamos utilizando X sub n, porque se me ocurrió utilizar esa simbología, haciendo referencia el subíndice n, relacionándolo con el tipo de llanta normal en este caso. Podría haber usado otro tipo de simbología, no hay problema, mientras nosotros explicitemos qué significa ese símbolo, y utilizar ese mismo símbolo en el modelo matemático, no habría ningún problema. Repasemos lo que hemos conversado hasta el momento. Número D quiere decir que mi unidad de medida va a ser un número a determinar.
llantas normal a producir, acá tenemos la acción que se debe ejecutar en un periodo de tiempo determinado. En este caso está dado por el exceso de capacidad actual que nosotros tenemos. No tenemos más de 20.000 horas, hombre, para poder decidir qué hacer. Por lo tanto, es como que nos está delimitando el tiempo para el cual esta decisión va a ser válida, ¿sí? Distinto sería el caso que tuviéramos que ver cuánto producir dentro del siguiente mes, dentro de la siguiente quincena, pero acá lo que me está limitando en cuanto a la producción es la capacidad o el exceso de capacidad que tenemos actualmente disponible. Como las llantas normales no son las únicas que vamos a producir, vamos a definir la otra variable interviniente y la vamos a simbolizar, por ejemplo, con X sub R, donde R hace referencia a las llantas radiales a producir con el exceso de capacidad actual. De nuevo, lo que queremos saber es el número de esas llantas que vamos a producir, ¿sí? Al ser un modelo matemático y al estar en un modelo de programación lineal, ya hemos repasado en clases anteriores que es muy importante tener en ese modelo matemático la siguiente estructura. Un objetivo principal que lo vamos a tratar de maximizar si es algo deseable o de minimizar si es algo no deseable como costos. Ese objetivo va a estar sujeto a ciertas condiciones, a ciertas limitaciones o restricciones, como se las puede llamar, y todo esto va a estar en función de lo que acabamos de hacer, que es la identificación y definición de las variables de decisión. Entonces, lo que vamos a hacer como segundo paso es tener en cuenta ese objetivo y tratar de traducirlo a una expresión matemática y ver si es algo deseable, como en este caso la contribución o ganancia total, la trataremos de maximizar, y si es algo no deseable, como puede ser costos, lo trataremos de minimizar. El objetivo, como ya lo hemos conversado en su momento, será la de maximizar la contribución a la ganancia total, que surge de la producción y posterior venta de llantas normal y radial, utilizando el exceso de capacidad. Bien. Leyendo los datos, sabemos que la contribución de cada llanta normal es de 160 por unidad, la contribución de cada llanta radial es de 200 por unidad, por lo tanto, precio o contribución por la cantidad me va a dar la contribución total de cada una de las llantas. Entonces, con esta información vamos a construir la expresión matemática de este objetivo, que en este caso la vamos a llamar, por ejemplo, una expresión o función Z. Z, ¿a qué va a ser igual? A la contribución por cada llanta normal, 160, por la cantidad X sub n, que todavía no sabemos cuál es, y que la vamos a determinar en otro encuentro futuro, por ahora estamos planteando, más la contribución total de la segunda llanta, que en este caso es la llanta radial, que contribuye en 200 pesos, por la cantidad que todavía no sabemos, que es desconocido en este momento, pero cuando solucionemos este modelo lo vamos a conocer. La suma de las contribuciones de cada tipo de llanta nos dará la contribución total a las utilidades. Como es algo deseable, nosotros luego vamos a tratar de maximizarlo en el modelo matemático final. Dijimos por el otro lado que el objetivo no es algo que se pueda crecer indefinidamente, seríamos ricos si no tuviéramos ninguna limitación, por lo tanto vamos a identificar las condiciones que deben satisfacer este objetivo, esas limitaciones o restricciones. Las restricciones, en este caso, es que no podemos usar más allá de las 20.000 horas en exceso de capacidad actual, de horas hombre, y también tenemos datos sobre el número máximo de ventas de cada tipo de llanta. 6.000 llantas radiales como máximo, 8.000 llantas normales como máximo. Quiere decir que por más que nosotros fabriquemos todo lo que nos es posible con esas 20.000 horas en exceso, más de esa cantidad no vamos a poder vender.
y por lo tanto veremos qué tipo de relación o desigualdad tendré que crear con estas restricciones o limitaciones. Muy bien, ya tenemos desmenuzada toda esta información y ahora vamos a plantear matemáticamente cuál es el modelo que representa este problema en particular. Modelo de programación lineal, entonces, nosotros lo que queremos hacer es maximizar esta función z, que era una función de contribución total, que ya hemos analizado con detenimiento cómo está conformado. No es ilimitada esta contribución total, si no nos haríamos ricos de un día para otro, por lo tanto está sujeto a. Cada llanta normal requiere de 2 horas hombre para su producción. Por lo tanto, 2 por la cantidad de llantas normales que vamos a producir, más las 2,5 horas hombre que requiere la fabricación de cada llanta radial, no puede ir más allá de las 20.000 horas hombre que tenemos disponibles. Por lo tanto, la relación entre lo que vamos a utilizar, que es lo que está en el lado izquierdo de la desigualdad, y lo que tenemos disponible, que es lo que está en el lado derecho de la desigualdad, es de menor o igual. O utilizo todo, o utilizo una cantidad menor, pero no puedo utilizar, por ejemplo, 20.500 horas, porque sencillamente no lo tengo disponible. ¿Sí? Por otro lado, como limitación, habíamos dicho que no podemos vender más allá de una cantidad determinada de la producción. En el caso particular de las llantas radiales, la venta máxima es de 6.000 unidades. Por lo tanto, la cantidad de llantas radiales a producir con ese exceso de capacidad de horas hombres tiene que ser menor o igual a las 6.000. Más allá de esa cantidad, no conviene. ¿Por qué? Porque si la tendríamos, o sea, estaría la posibilidad de fabricarla, pero no estaríamos maximizando lo que nosotros pretendemos en definitiva obtener, que es la máxima contribución total a las utilidades. Entonces, podemos fabricar una cantidad menor o igual a las 6.000, que ya sabemos de alguna forma, tenemos información de que más allá de esa cantidad no lo vamos a vender. Lo mismo sucede con las llantas normales. Tenemos información de que la venta máxima es de 8.000 unidades en este caso. Por lo tanto, la producción deberá ser menor o igual a las 8.000. Siempre conviene colocar una relación de desigualdad de menor o igual o de mayor o igual si correspondiera, y no ser tan estrictos de colocar solamente el igual. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que a mí me conviene fabricar 7.999 llantas normales, o sea, menor o igual a las 8.000, ¿verdad? No soy tan restrictivo. Si coloco exactamente 8.000 y no las 7.999, y a lo mejor no puedo o no podría encontrar el máximo valor de Z. Por lo tanto, flexibilicemos un poquito a nuestras restricciones, a las condiciones que debe satisfacer, y por ahí es mejor colocar el símbolo de menor o igual que solamente la igualdad. ¿Sí? Como poder se podría, pero estaríamos en una limitación muy acotada y puede suceder que al resolver no encontremos el máximo valor de Z, por no ceder un poquito. ¿Se lo van viendo? ¿Se van dando cuenta? Y por último, una condición que no debe faltar nunca, que es la condición de no negatividad. La no negatividad hace referencia a que no podría fabricar una cantidad de llantas normales o una cantidad de llantas radiales negativas, por ejemplo. Deberían ser mayores o iguales a 0. Si a mí no me conviene producir alguno de los tipos de llantas, y bueno, en ese caso serán iguales a 0. Cuando ya abordemos el tema de cómo dar solución a este modelo matemático, ahí nos encontraremos cuál es el valor que en definitiva van a tomar cada una de estas variables de decisión. Y para continuar, un segundo ejemplo, vamos a ver el caso de la fábrica textil. La fábrica textil puede fabricar
o producir 4.800 metros de tela por día. La hacen de dos colores. Vamos a analizar el caso de que fabrique tela blanca y tela azul. Debido a la escasez de colorante, no puede fabricar más de 3.000 metros de tela azul por día, y el mercado exige que la cantidad de tela blanca sea a la sumo el doble de la tela azul. La tela blanca deja un beneficio de 50 pesos por metro y la tela azul de 60 pesos por metro. ¿Cuál es el plan de producción óptimo? Bien, primero ubicamos el objetivo en forma general y global. Nosotros necesitamos determinar el plan óptimo de producción. ¿Qué es esto? Determinar cuántos metros de tela azul producir en un día y cuántos metros de tela blanca producir por día. En este caso nos concentramos en esos dos colores. Puede haber otro ejercicio o otra situación donde se deba considerar más de dos tipos de colores, ¿sí? En este caso también pasa por la acción de producir. A lo mejor tendré otro problema donde nosotros compramos y revendemos. Entonces, la acción sería cuánto comprar de cada uno de los tipos de esos elementos. En este caso, metros de tela, ¿sí? Y no olvidemos, para la definición de las variables, la unidad de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos decidir qué simbología utilizar. Y, por ejemplo, para el caso de los metros de tela blanca a producir por día, ese número de telas lo voy a llamar, por ejemplo, B, haciendo referencia al tipo de color de tela para no confundirme luego en el modelo matemático. También podría usar X sub B larga, como lo hicimos hace un momento, pero lo hago a propósito para que ustedes vean que cualquiera sea el tipo de simbología que nosotros utilicemos, mientras conozcamos y tengamos en claro qué es lo que significa, cuál es su significado, lo podemos utilizar correctamente en el modelo, ¿sí? También encontrarían bibliografías, se me ocurre en este momento, que la puedo simbolizar con X sub 1, a la segunda variable X sub 2 y así sucesivamente. Pero el consejo es, mientras ustedes utilicen una simbología que rápidamente los ubique en qué están hablando para diferenciar del otro producto, mejor. Como la otra tela se trata de la tela azul, voy a usar al símbolo A mayúscula para determinar el número o representar el número de metros de tela azul a producir por día. Verificamos, unidad de medida, número D, metros de tela de los dos tipos de color, la acción a producir, unidad de tiempo, en este caso por día. Veamos cuál es el objetivo. Maximizar la contribución o ganancia total de la fábrica de telas que surge de la producción y posterior venta de esos metros de tela blanca y azul, en esas dos en particular. Habrá otros ejercicios, repito, que a lo mejor tendremos tela blanca, tela azul, tela naranja, tela marrón. En ese caso tendremos 3 o 4 variables de decisión. ¿Se va entendiendo? Bien. Si nosotros queremos maximizar la contribución o ganancia total, es porque hemos leído en algún lado cuál es la contribución de cada metro de cada una de los tipos de tela. Y lo pasando en limpio, la contribución por metro de tela blanca es de 50 pesos, la contribución de cada metro de tela azul es de 60. Como es algo deseable y yo quiero que mi ganancia sea lo máximo posible, entonces nuestra función de contribución total a las utilidades, ¿a qué va a ser igual? A 50 por B, porque 50 es la contribución por cada metro de tela blanca, por una cantidad B que todavía no sabemos cuánto vamos a fabricar, pero es lo que queremos determinar, más la misma relación, pero con respecto a la tela azul. 60 es la contribución por metro, por la cantidad a fabricar de tela azul, que todavía no lo sabemos. En total va a ser la contribución total a las utilidades, que lo vamos a representar con la función Z. Bien. Último paso, antes de realizar la construcción del modelo PL,
ver cuáles son las restricciones a las cuales nos enfrentamos en este caso. Leyendo atentamente nuestra información, nos enfrentamos a 3 tipos de limitaciones. La capacidad máxima de producción es de 4.800 metros de tela. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la producción de metros de tela blanca y la producción de metros de tela azul no puede ir más allá de 4.800. Tiene que ser como igual o menor a esta cantidad. Al ir identificando las restricciones, me voy preguntando, ¿puedo ir más allá de esto? Y no, si me está diciendo que es la capacidad máxima, a lo sumo podré fabricar hasta 4.800. Menos seguro, pero más no puedo. Segundo, escasez de colorante. El máximo a fabricar de la tela azul es de 3.000 metros. Si me está hablando de un máximo a fabricar, ¿podré fabricar menos de 3.000? Sí. ¿Podré fabricar hasta 3.000 incluido? Sí. ¿Puedo fabricar más de 3.000? No. Entonces, la relación va a ser de menor o igual a los 3.000 metros, que es la capacidad máxima que me da para el colorante que tengo disponible. Y por último, la demanda del mercado nos dice que la cantidad de tela blanca sea a lo sumo el doble de la tela azul. Y con respecto a esto, vamos a hacer a ver, ay, me trabo. Vamos a hacer la explicación cuando realicemos la construcción del modelo matemático con un ejemplito numérico para que lo vean mejor. Entonces, recordemos que la tela blanca sea a lo sumo el doble de la tela azul. Bien. Vamos entonces a la construcción del modelo matemático. Dijimos que nuestro objetivo era maximizar una cierta función, que ya lo hemos analizado en detalle. Vamos a maximizar la función z, donde z es igual a la contribución total a las utilidades. Yo siempre recomiendo tener en claro, escribir a un costado derecho qué significa esa ecuación o qué significa esa función z. En algunos casos representará, como en este, contribución total a las utilidades. En otro caso representará un ingreso total. En otro caso puede llegar a representar una función de costo total, en cuyo caso nuestro objetivo será minimizarlo, no maximizarlo como en este caso. Como no puede crecer indefinidamente, va a estar sujeto a ciertas restricciones. Y esto lo hemos analizado, que la cantidad de tela blanca más la cantidad de tela azul fabricada debe ser menor o igual a los 4.800. Capacidad máxima. ¿Puedo fabricar menos? Sí. ¿Puedo fabricar exactamente igual a esa capacidad máxima? Sí. ¿Puedo fabricar más allá de los 4.800? Y no, porque la capacidad máxima me dice puedo hasta acá, no más de eso. Por lo tanto, la restricción es de menor o igual. La otra limitación a la cual está sujeta esta decisión es el máximo a fabricar de la tela azul. Y esto dependía de la cantidad de colorante que nosotros tenemos para la producción, la disponibilidad. Y nos decía que podíamos fabricar no más de 3.000 metros de tela azul. Por lo tanto, la cantidad de metros de tela azul debe ser menor o igual a las 3.000, con similar explicación a la que acabamos de hacer de la capacidad máxima. La que suele costar es la última, que lo dejé en esta instancia para que lo veamos un poco con números. La restricción me decía que la producción de los metros de tela blanca sea a lo sumo el doble de la tela de azul. Entonces, quiero que veamos esta relación que acabo de colocar. Que la cantidad de tela blanca a producir deba ser a lo sumo el doble de la tela azul. A lo sumo es como que me está dando una limitación máxima. ¿Puedo exactamente? Sí. ¿Puedo más? No, porque me está diciendo a lo sumo, como máximo. Entonces, menor o igual a lo producido de A.
Pero en este caso, donde hace ruido y normalmente se comete el error, es colocar el doble del lado izquierdo o del lado derecho de la igualdad. Si me está diciendo que sea lo sumo el doble de A, o sea, de tela azul. Y muchos me coloquen el doble, 2 veces el blanco tiene que ser menor o igual al azul. Entonces, ¿va del lado izquierdo o del lado derecho? Quiero que analicemos toda esta relación. Si nosotros producimos 1 metro de tela de A, ¿cómo debe ser la producción de la tela B de tela blanca? Y tiene que ser el doble. En este caso, coloco el 2. Si producimos 2 metros de tela azul, la producción de tela blanca tiene que ser 4, porque nos dice que es a lo sumo el doble. Entonces 4 es el doble de 2. Por eso la producción tiene que ser 4:2. Si nosotros producimos 3 metros de tela de azul, la producción de tela blanca tiene que ser el 6, porque es el doble de la de azul. Entonces, hay quienes me dirán, profe, entonces ponemos el doble, el 2 acompaña B. Y yo les digo que no, porque si nosotros nos fijamos bien, ¿de dónde surgen los valores de B? De la producción de A, que cuando producimos 1, 1 por 2 me da el valor de 2 de B. Pero si de A producimos 2 metros, 2 por 2 me da el doble, que es 4, la producción que tengo que realizar de B. Si producimos 3 metros de A, multiplicado por 2, me va a dar el número de metros de la letra blanca, de tela blanca que tengo que producir. Y así puedo seguir indefinidamente. Por lo tanto, ustedes acá ven que el doble va acompañando a la tela azul y no al revés como suelen colocar ustedes al realizar la construcción del modelo matemático. ¿Y cómo se lee entonces esta restricción que acabamos de analizar? Que la producción de tela blanca debe ser a lo sumo, por eso menor o igual, el doble de la producción de tela azul. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que no puede faltar en todo modelo matemático de programación lineal? Y no puede faltar la restricción de no negatividad. O no producimos nada o producimos algún valor positivo. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la capacidad máxima de producción. Y con esto, por el momento, llegamos a la finalización de ver modelos de programación lineal. Continuaremos en otro momento. Muchas gracias.